La reinserción social y el sentido de la escuela en contextos carcelarios. Por Francisca Corgini, licenciada en Historia y Educación de la Universidad de Chile, correo franciscacedonoso@gmail.com. En Chile, CENAME es y significa Servicio Nacional de Menores. Esta institución tiene por finalidad contribuir en la prevención, promoción, protección y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes vulnerados a través de una oferta programática en continuo mejoramiento. Los jóvenes bajo la tutela de CENAME se dividen en dos sistemas, el de protección y el de justicia. En este último se encuentran los menores entre 14 y 17 años que han infringido la ley y han sido procesados por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Dentro de las penas se encuentra la conocida privación de libertad, donde los jóvenes son llevados a centros de internación provisoria, los CIP, de los cuales hay dos modalidades, los centros de reclusión cerrada, que son los CRC, y los centros de reclusión semicerrada, CRS. El artículo que este póster audiovisual relata se enmarca dentro de mi práctica profesional, siendo parte de un proyecto de pedagogía en contexto de encierro, situado en el acompañamiento escolar virtual de un joven privado de libertad en el CIP-CRC de Santiago, en Chile, durante el año 2020. Es en esta oportunidad que aparece la categoría de reinserción social, que vendrá a tensionar el sentido de la educación en estos espacios. ¿Qué se entiende por reinserción social? Según las políticas públicas del Gobierno de Chile, se entiende la reinserción social, en pocas palabras, como la plena integración a la sociedad de una persona que ha infringido la ley. En marzo del 2019, el presidente Sebastián Piñera lanza una iniciativa de capacitación y reinserción social denominado Proyecto Más R. La misión de este proyecto era implementar una política pública que a través de la colaboración público-privada permita capacitar e insertar laboralmente a quienes han estado privados de libertad, disminuyendo de esta manera la reincidencia delictual. Una vez comprendido este concepto, podemos comprender cómo se configura este en un elemento fundamental para el análisis de esta investigación, ya que es de uso exclusivo de las escuelas en los recintos de reclusión carcelaria. Esta situación estimula a preguntarse sobre este énfasis, donde la reinserción social se constituye como la base y sentido de los proyectos educativos para la escuela en estos centros de privación de libertad para adolescentes. Cuando por otro lado la educación en el medio libre presenta otro sentido político-pedagógico muy equidistante a esta perspectiva. De ahí que esta investigación se propone analizar las perspectivas educativas que subyacen a la categoría de reinserción social en las políticas públicas y documentos oficiales para las escuelas en centros de privación de libertad adolescente, para entonces comprender el énfasis en la reinserción social como base educativa en estos espacios. Los resultados del análisis permiten sugerir que este énfasis resulta de un proceso de absorción de una institución totalizante sobre otra, la cárcel sobre la escuela, como también dijera Blasić en 2007. La aplicación de este adjetivo totalizante es porque busca el control de los sujetos desde todos los ámbitos, y controlar la educación que ellos reciben es parte de las herramientas que tiene para concretar su fin, la reinserción social. Esta categoría, además, es preciso recordar que nace desde la cárcel y es de larga data, y es así como se traspasa a los centros de privación de libertad adolescente. Esta ha variado conceptualmente, pasando por un sinfín de sinónimos, pero la intención ha sido más o menos siempre la misma: volver a poner al sujeto, infractor de ley para estos efectos, y como dijera Gaete et al. Hacia el 2018, y cito, generalmente pobre y excluido, en la vereda de lo instituido, donde no hacerlo aparece como peligro real o potencial de caos social. Como sugiere Gaete et al. Hacia el 2018, estas instituciones han visto como prevención de este peligro la educación como la herramienta o la cura para la transformación del sujeto y sus conductas. Entonces, podemos decir que esta institución carcelaria, en este caso para adolescentes, no solo absorbe la institución de la escuela a través de la imposición de objetivos,
sino que además justifica su existencia dentro del espacio en función de ellos y además desdibuja las propuestas que originalmente pudieran surgir desde la educación. El problema de la alteración de la perspectiva con que se aborda la educación en estos contextos es que cambia todo el sentido de esta, porque pone la educación al servicio de transformarlos en seres para otro y no en seres para sí, como dijera Freire en otro contexto. Es por tanto que las conclusiones y proyecciones de este artículo se enfocan en cambiar esta perspectiva de reinserción social hacia un discurso de restitución de derechos. ¿Pudiera la educación tener más libertad de sentido y aplicación en los centros de reclusión y los jóvenes recibir una educación que sea para sí y no para otros? Sin embargo, es preciso conocer también las limitaciones que se mantendrán, porque seguiría siendo una institución dentro de otra, con lógicas punitivas y de control. La solución a este problema resulta en propuestas mucho más radicales, como por ejemplo en condenar el último caso con penas privativas de libertad. Por otro lado, adoptar la reinserción como base de las propuestas educativas para la educación en contextos de encierro tiene consecuencias directas en el tipo de educación que se ofrece para los adolescentes privados de libertad, así como del pleno respeto de sus derechos, en tanto se les priva también de una educación que tenga como fin el bien superior del menor, entregando a cambio una que pone como prioridad los intereses de una sociedad desigual, clasista y racista, en desmedro de sí mismos y en beneficio de algunos otros que ostentan el poder. Cuando se mantiene este paradigma, se sigue reproduciendo aquel sistema que parte desde premisas equivocadas sobre el delito y la pobreza y actúa equivocadamente en consecuencia. Finalmente, asumir entonces el paradigma del derecho debe darse sin el condicionamiento del paradigma de la reinserción social, para que pueda aplicarse con libertad proyectos educativos diversos que sirvan al desarrollo del sujeto, no para una integración social, no para que no cometa delitos, sino que porque le pertenece como atributo intrínseco el derecho a educarse. En definitiva, truncar el avance de la reinserción social no debe significar, por cierto, el abandono de la educación en estos contextos quedando solamente al resguardo del acceso a la escuela, sino que por el contrario ha de implicar una mayor preocupación por estar en los centros, pero que las directrices sean dictadas desde las comunidades educativas y no desde las instituciones penitenciarias, porque pierde el sentido político que le pertenece y se trastoca con lógicas punitivas, clasistas y decimonónicas, que poco debieran tener que ver con la educación. Muchas gracias por acceder a este póster audiovisual y si quedó alguna duda o consulta, dejarla en los comentarios. Muchas gracias.